Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a esta charla, este taller de la Biblioteca Carce Parris para todos los tripulantes de la misión TIC 2022, ruta 2. Vamos a esperar unos minuticos para esperar que más personas se conecten y en unos breves minutos vamos a iniciar. Primero que todo, mi nombre es Edwin Fontalvo, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte. Trabajo en el área de colecciones digitales de la Biblioteca Carce Parris. Y la idea de este taller es precisamente que ustedes aprendan a utilizar los servicios electrónicos, servicios digitales que les presta la biblioteca para la consecución de información, para ampliar todo eso que están aprendiendo precisamente de programación, de Python, de Java, programación web, aplicaciones móviles, y profundicen en todos estos temas. No solo se queden con las clases, sino también pueden buscar a través de la biblioteca mucho material que les puede ayudar a profundizar, a ampliar sus conocimientos. Entonces, esperemos un minutico y ya iniciamos. Vamos a esperar que llegue más personal. Mientras tanto, por favor, se les va a pasar un enlace para que se registren y nos quede la asistencia. Es la página que ven precisamente en pantalla. El enlace que les vamos a pasar en el chat, por favor, se registren, le dan clic donde dice solicitar un enlace, solicitar enlace para el webinar, este que estoy mostrando aquí con el mouse, le damos clic, ingresamos con nuestro usuario y contraseña de Uninorte, sin el @Uninorte, solamente la primera parte de nuestro usuario. Ingresamos con nuestra contraseña, como si fuera del correo para la plataforma. Le damos a autenticar y aquí nos va a pedir de qué programa somos. Vamos a colocar, por favor, Misión TIC 2022, Misión TIC, aquí donde dice programa académico, y en tipo de usuario podemos dejarlo donde dice pregrado. Luego le damos en inscribirse. Le llegará un correo al correo institucional y con eso ya queda su asistencia. Entonces, esos son los pasos para que por favor vayan registrándose en este taller. Si en algún momento llegan a tener alguna pregunta, en el chat está habilitado para que puedan resolver cualquier duda que se les presente durante esta charla. Igualmente, esta charla va a estar grabada, queda en el canal institucional, para que en otro momento lo puedan repasar en caso de olvidar algo de lo que aquí veamos, y también compartirlo con el resto de compañeros que de pronto por otras obligaciones no pueden asistir. Vamos a dar un minutico para que se vayan registrando, por favor. Bien, entonces iniciemos. Para los que acaban de llegar, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edwin Fontalvo, trabajo en el área de colecciones digitales de la Biblioteca Carce Parris. Este taller básicamente es para que sepan utilizar todos los servicios de la biblioteca, servicios digitales, servicios en formato electrónico. Pueden estar incluso
desde sus hogares, desde cualquier lugar de Colombia. Muchos de ustedes de pronto no son de la ciudad de Barranquilla, ¿cierto? Entonces, desde sus hogares, a través de su teléfono móvil, de su computador, de su tablet, pueden ingresar a la plataforma de la biblioteca para encontrar libros, revistas, artículos, material de todo tipo que les pueda servir precisamente para profundizar, aumentar esta información que están adquiriendo a través del programa de Ruta 2 de Misión TIC para programación en Python, en Java, programación en páginas web, en aplicaciones móviles, en fin. Entonces, vamos a ver precisamente cómo utilizar estos servicios. Primero que todo, les quiero indicar la página de la universidad, www.uninorte.edu.co, la que ven allí en pantalla, www.uninorte.edu.co. En esta página tenemos el ingreso precisamente más rápido a través de Academia a nuestra página de la biblioteca. Entonces, aquí en esta pestaña que está en el lado inferior izquierdo, elegimos Academia y aquí vamos a encontrar el menú de biblioteca. Le damos clic aquí donde dice biblioteca. Y llevará precisamente al portal de la universidad, de la biblioteca de la Universidad del Norte, Carce Parrish Jr. Esta es la plataforma, la página web de nuestros servicios que presta la biblioteca. Tenemos museos virtuales donde pueden encontrar incluso historia de Barranquilla, del Hotel del Prado, del Barrio del Prado. Es importante también que cuando tengan un poquito de tiempo puedan revisar todos estos materiales que les presta la biblioteca y también les puede servir para sus investigaciones personales. Muchos de ustedes estudian en otras universidades, entonces acá también pueden encontrar mucha información, no solamente para Misión TIC, sino para otras áreas del conocimiento. Bien, inicialmente vamos a enfocarnos entonces en las bases de datos. Bases de datos, primero de libros, que nos van a ayudar mucho como textos guías para nuestras investigaciones y aprender más de programación, que es la idea de esta Misión TIC. Primero que todo, les voy a mostrar aquí donde dice Sibila en la parte superior. Hay una serie de iconos. El primer icono que les quiero mostrar es aquí donde dice textos guías de la editorial Uninorte. Aquí hay un libro en particular que les puede servir mucho a los que están aprendiendo, empezando a programar. Simplemente le damos clic aquí donde dice textos guías de la editorial Uninorte. Estos textos son de nuestra editorial de la Universidad del Norte y muchos de ellos son escritos por profesores, tal vez profesores que te estén dando incluso clases de programación en este momento. Nos va a pedir un usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña lo va a pedir siempre que el material no sea público, no sea gratuito, ni esté open access, abierto al público. Ustedes, por estar matriculados en Misión TIC con la Universidad del Norte, con su usuario y su contraseña van a poder ingresar a este tipo de materiales, a las bases de datos, a su plataforma para capacitación y también a este material de la biblioteca. Entonces ingresamos con nuestro usuario, nuestra contraseña, con el mismo que se están registrando en la página de registro que comentamos ahorita. Y aquí vamos a encontrar 92 libros. En este momento eso va aumentando de todos los tipos de carreras y todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, el libro que yo les recomiendo para Misión TIC, los que están empezando a aprender programación, aquí donde dice ingenierías, vamos a encontrar material de diferentes áreas de la ingeniería, bases de datos. Cuando estén aprendiendo un poco más de bases de datos, ya tengan conocimiento, pueden utilizar este libro, diseño de bases de datos, ¿cierto? Cuando hagan sus programas. Y para los que están empezando, les recomiendo mucho este libro. Incluso se utiliza mucho en la universidad, en los primeros semestres, para ingeniería de sistemas y otras carreras que ven programación. Diseño y construcción de algoritmos. Es fundamental que sepamos cómo se hace un algoritmo para saber programar en cualquier lenguaje. Si sabemos
cómo es un algoritmo, todo el funcionamiento de un algoritmo, nos va a servir para pasar de lenguajes como Python, Java, C++, en fin, el lenguaje que sea. El fundamento es conocer cómo programar a través de los algoritmos. Entonces, en esta página, como en otras que vamos a ver a continuación, nos va a permitir dos opciones: leerlo en línea, es decir, usando internet con nuestro celular, nuestros datos, el Wi-Fi, o leerlo fuera de línea. ¿Qué significa esto de leerlo fuera de línea? Cuando usted vea esto, o en algunos casos va a ver que dice préstamo, significa que usted lo va a poder descargar en su dispositivo móvil teniendo internet en ese momento, y luego, a través de una aplicación, que cada base de datos es distinta y te va a pedir de pronto una aplicación distinta, instalamos esa aplicación, y esa aplicación es la que nos va a permitir leer el material incluso después de descargarlo por cierto tiempo, incluso sin tener internet en nuestro dispositivo. Entonces tenemos internet solamente para descarga, y luego podemos llevarnos el dispositivo a otro lugar donde no haya internet, no tengamos datos, vamos a poder seguir leyendo el material. Si usted lo desea leer en línea, conectarse cada vez, simplemente darle clic aquí en este botoncito que dice leer en línea, nos abre un visor donde vamos a poder todos los días del año, a cualquier hora, ingresar y podemos ver entonces este libro. No se permite la descarga en esta página en particular, no se va a permitir la descarga. Si de pronto está un poco pequeño, yo puedo ampliar aquí un poquito más el zoom, puedo ponerlo para que sea más legible, y aquí podemos ver los diferentes temas. Podemos ver los operadores lógicos, aritméticos, las expresiones, muchos ejemplos, cómo utilizar las variables, cómo se hacen de pronto la programación de funciones, todo ese tipo de información que usted requiere en este libro. Yo se lo recomiendo particularmente. Va a encontrar que sabiendo programar, sabiendo los algoritmos, ya pasar a cualquier lenguaje es bastante sencillo. Entonces, como ven, es bastante amplia esta información, tiene 457 hojas este libro, muy completo. Nos va a ayudar a encontrar de pronto cómo son los operadores lógicos booleanos, el AND, el OR, el NOT, cómo son los flujos de pronto para decisión, el if, cómo hacer de pronto ciclos repetitivos, ¿cierto? El para, el mientras que, todo ese tipo de información la vamos a encontrar acá. Es muy fácil, en la parte de arriba también tenemos un pequeño buscador, una lupita, donde usted de pronto puede buscar ciertos temas, por lo menos el ciclos, por poner solamente un ejemplo. Él busca esa palabra o esos términos y nos arrojará aquí al final, en esta pantalla a la derecha, las páginas donde se encuentran esos textos. Nosotros elegimos precisamente qué página queremos y allá podemos ir a buscar este término. Ahí está tardando un poquito, entonces mientras termina voy a pasar a otro tema. Igualmente puede hacer ajustes. Aquí por lo menos de la página puede ver a 2 páginas, a 1 página, ponerlo de pronto para el diseño, para que sea una mejor lectura en su dispositivo móvil o en su computador. Como les decía, aquí no les va a permitir descargar en PDF, muchas bases de datos sí, nos van a permitir descargar en PDF los capítulos o incluso el libro completo, pero este, como les comentaba, sí nos va a permitir descargarlo completo por cierto tiempo. Entonces voy a pasar a ese tema. Aquí tardó un poquito el internet, entonces voy a regresar. Recordábamos que aquí teníamos las dos opciones. Entonces el que lo quiera descargar por cierto tiempo en su computador debe descargar una aplicación, tener instalada una aplicación previa, que aquí le dice incluso el enlace para que lo pueda descargar a través de ePublicentral. Será la aplicación que nos permite descargar y luego leer en este caso, en esta página de la universidad, por 4 meses.
Este material lo podemos descargar, como vemos allí en la flechita verde, estoy dando descargar, y aquí me va a descargar, no el libro, un enlace. Cuando yo le dé clic a este enlace, me abrirá la aplicación. Por eso, previamente, debo tener la aplicación instalada. En este momento, no lo tengo en este computador, pero ustedes lo instalan en su equipo, luego le dan la descarga y van a poder tener ese libro por 4 meses en su computador, incluso sin internet. Después lo van a poder utilizar sin internet. Y cuando pasen los 4 meses, pues les avisará que ya no tienen acceso y usted, si lo desea, puede volver a descargarlo por otros 4 meses. Entonces, por eso no hay problema. Si usted lo desea seguir usando por más tiempo, simplemente la aplicación le avisa que ya caducó, usted lo elimina y vuelve a hacer el proceso de préstamo como hacemos ahora, descargarlo y verlo en su dispositivo móvil. Bien, entonces este es un buen libro que les quería mostrar de principios de programación. Se llama precisamente así. Y vamos a ver que aquí tenemos información de todo tipo, pero nos estamos centrando hoy en la parte de programación, la parte de Java, de Python, programación web y también de aplicaciones móviles. Entonces, les recuerdo cómo llegar a esta página a través de el portal de la biblioteca Textos Guías Editorial Uninorte. Bien, entonces esa es la primera recomendación que les quería dar. Ahora vamos a buscar otro tipo de libros que de pronto ya no son de nuestros profesores de la Universidad del Norte, son de diferentes editoriales y están en diferentes bases de datos. Recomendación, tratar también de buscar en inglés. La mayoría de ustedes también están trabajando, están aprendiendo, ¿cierto? Tienen su módulo de inglés, entonces es bueno que nos vayamos familiarizando en la búsqueda de información en inglés. Entonces, para ir directamente a esos libros de programación, de Python, de Java, en fin, les recomiendo esta opción donde dice bases de datos. La Universidad del Norte tiene más de 140 bases de datos, ¿cierto? De diferentes áreas del conocimiento. Tenemos libros, tenemos revistas arbitradas indexadas, científicas y académicas, tenemos material multimedia, tenemos patentes, tenemos normas y estándares internacionales. Entonces usted puede utilizar esta información para sus investigaciones personales o para lo que estamos aprendiendo en Ruta 2 de MINTIC 2022. Bien, entonces aquí están las más de 140 bases de datos que tiene la universidad. Si usted estudia de pronto en otra universidad, podrá comparar, ¿cierto? Que de pronto no tienen las universidades de Colombia tantas bases de datos. Todo este tipo de información la tienen a su disposición los estudiantes de Misión TIC. En la parte superior tenemos varias opciones para buscar de pronto por carrera o materia o por tipo. Yo aquí en la parte media voy a buscar aquí donde dice todos los tipos, voy a buscar libros digitales texto completo. Entonces pueden notar que aquí lo he filtrado por libros digitales en texto completo. Entonces aquí hay una cantidad de bases de datos, 23 bases de datos que nos pueden servir. Por ejemplo, la primera es una base de datos estrictamente en inglés de libros de la editorial McGraw-Hill de todas las áreas del conocimiento de la ingeniería. Son libros de ingeniería en inglés. Seguramente vamos a encontrar material de programación. Vamos a darle clic acá. Nos pide el usuario y contraseña, como ya yo lo había ingresado hace poco para la plataforma de Ediciones Uninorte, no me lo pide, pero si es la primera base de datos que voy a usar, me va a pedir el usuario y la contraseña, como lo vimos hace poco. Entonces, esta plataforma es básicamente de la editorial McGraw-Hill, de libros de ingeniería, y por supuesto también hay de ingeniería del software, desarrollo. Vamos a buscar aquí de pronto una palabra clave. Vamos a colocar el lenguaje de programación que estamos aprendiendo los primeros días, Python. Les recuerdo que debemos buscar en inglés en esta base de datos. Y aquí nos van a salir capítulos y libros completos de esta temática. Pueden ver que me aparecen más de 460 resultados, 469 resultados.
Estos son libros y capítulos de libros de esta temática. Por lo menos el primero me aparece un capítulo número 2, dice que es programación básica y estadística en Python, ¿cierto? Es de este libro, aprendizaje de máquina, Machine Learning, y aprendizaje profundo usando Python, y un paquete, un módulo de Python que se llama TensorFlow. Dice entonces el que quiera aprender ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, todo eso lo puede profundizar, no quedarse solamente con lo que está viendo en la clase, sino que acá lo va a poder ampliar esos conocimientos. Entonces simplemente darle clic al capítulo que deseo leer. En este caso tomé el capítulo 2. Una ventaja de este material que de pronto esté en inglés, pero lo tenemos en formato HTML, es decir, que se ven en línea. Vean que lo puedo leer en línea, no he descargado nada todavía. Ahí lo puedo leer completo. Una ventaja es que si usted está en su navegador, muchos le ofrecen la opción de traducción. No va a ser una traducción perfecta, pero les puede ayudar también. Entonces yo aquí por lo menos le doy clic derecho con el mouse y puedo utilizar el traductor que trae el navegador, en este caso el traductor de Google. Entonces le puedo decir aquí traducir. Entonces pueden notar ahí que ya hice la traducción en pantalla. Repito, no se confíen mucho de estas traducciones. Es bueno que usted vaya aprendiendo, teniendo la habilidad de utilizar el inglés para su lectura, para su investigación, pero esta es una buena herramienta también, una opción. Aquí vemos entonces todo este capítulo número 2 de Python. Muchos de ustedes están empezando ya a instalar sus IDE para programación de Python. Aquí se explica las diferentes opciones de instalación, las versiones que existen. Seguramente ya se lo están viendo en clase. Entonces, aquí pueden encontrar y profundizar todo esto, toda esta información de Python. Y voy a recargar aquí la página para volver al estado anterior, a verlo en inglés. En la parte superior vamos a encontrar ciertas opciones. Es importante que usted lo revise porque cada plataforma es distinta, cada base de datos es distinta. Por lo menos aquí me dice que me permite descargar en PDF este capítulo, el capítulo número 2. Yo puedo ir descargando tantos capítulos como yo desee de ese libro. Entonces, por lo menos le doy clic aquí en descargar PDF. Algunas bases de datos, algunas, me van a pedir que me registre, cree una cuenta de usuario con ellos para poder descargar capítulos de libros o incluso guardarlos en carpetas personales. Usted realiza el registro y eso es independiente de la biblioteca y de la Universidad del Norte. Lo que sí le pedimos es que se registre con su usuario, con su correo institucional de Uninorte. Coloque su usuario @uninorte.edu.com y luego le cree una contraseña para esa base de datos que va a utilizar. Eso, si de pronto en algún momento se le olvida la contraseña o algo por el estilo, ya no es con la biblioteca, es directamente un espacio que usted va a guardar o va a tener con esta plataforma, con esa base de datos que usted elija. Bueno, entonces como ven aquí me descargó en formato PDF 53 páginas de este capítulo de introducción a Python, que es Python, el IDE que se utiliza para la programación, las diferentes versiones que hay, ¿cierto? Esto yo lo puedo guardar en mi computador, ya es mío, lo puedo descargar, imprimir, y así me puedo hacer a este libro. Entonces aquí en la parte superior derecha están las opciones para descarga y también para la impresión. ¿Listo? Entonces ahí por lo menos le di clic para descargar y lo puedo guardar en mi computador sin ningún problema. Bien. Bien, regreso entonces aquí. Si de pronto ustedes van a hacer algún tipo de citación, trabajo final o algo y necesitan saber los datos de este libro o de dónde sacaron la información, siempre vamos a encontrar una opción que diga citar, cite. Entonces, cada base de datos, como les decía hace poco, es distinta. Entonces, revisen
si les muestra esa opción. En este caso, aquí están los datos de este capítulo, de este libro, y lo puedo tomar para mi bibliografía, para registrarlo en mi trabajo o mi proyecto. Bien, entonces, esta es una muy buena base de datos de libros de la editorial McGraw-Hill. En este caso encontramos información de Python. Voy a ir al libro completo. Miren que aquí está el libro completo de Machine Learning usando Python y usando un módulo de estos de Python. Y aquí está el libro completo. Usted puede ir directamente al libro y ver todos los capítulos que tiene. Por lo menos aquí están, veamos aquí, regresión y regresión lógica, programación básica y estadística, análisis de clúster, redes neuronales y artificiales. Entonces, todo esto visto desde Python. Cómo se puede utilizar Python para lenguajes de máquina, utilizar de pronto inteligencia artificial, utilizar de pronto ciencia de datos, machine learning para programar. Bien, entonces, esta es una muy buena plataforma. Seguramente encontraremos de otros temas. Voy a ir al inicio de la página o en la parte superior siempre vamos a tener nuestra búsqueda. Ahí podemos colocar entonces la búsqueda en la parte superior. Bien. Aquí en la parte superior, entonces vamos a ver si hay algo de Java, que es otro de los lenguajes que ustedes van a aprender o están aprendiendo. Entonces aquí me aparece el mismo libro que veíamos ahorita, ¿cierto? Puede tener también información sobre Java, sobre programación. O incluso podemos buscar ese término, programación. Recuerde hacerlo, la búsqueda, en este caso en inglés. Queremos que me salgan aquí los resultados de programación. Entonces aquí hay también información de tipos de objetos en Python, del mismo libro que veíamos hace poco. Todos estos libros son y capítulos de libros de programación. Básicamente son de la misma fuente, del mismo libro, entonces es recomendado para que lo utilicemos en nuestras investigaciones. Bien, este es entonces la base de datos de McGraw-Hill, de Ingeniería, libros de Ingeniería. Voy a regresarme a las bases de datos. Bueno, ¿y qué tal si yo quiero libros en español? ¿Será que no tenemos libros en español? Si de pronto no son muy buenos en el idioma todavía y quiero buscar material en español, pues sí, tenemos material también en español de muy buenas fuentes, muy buenas bases de datos. Les recomiendo por lo pronto estas dos, Digitalia y el libro. Aquí van a encontrar información muy buena también. Vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, Digitalia. Le doy clic en el título, me enviará a la plataforma. Si aún no le he dado mi usuario y contraseña, me pide usuario y contraseña, que es el mismo de la plataforma o del correo, sin el @uninorte. Estos son libros de todas las áreas del conocimiento y están en español en su gran mayoría. En la parte superior podemos buscar por tema, por autores, por materia. Vamos a buscar nuevamente de pronto de programación. Simplemente escribimos el tema de investigación. Veamos que aquí me aparecen 32 resultados. Libros completos de programación matemática, programación lineal aplicada, fundamentos de programación para los que están iniciando, fundamentos de programación volumen 2 y lenguajes, introducción a la programación orientada a objetos. Esto es algo que también se va a ver en este taller, en este curso, perdón, de Mintic, la programación orientada a objetos, tanto en Python como en Java. Los que van a seguir de pronto profundizando más en
programación web, aplicaciones móviles, es importante que conozcan muy bien la programación orientada a objetos, esta filosofía de la programación orientada a objetos. Entonces aquí vamos a encontrar libros completos para eso. Si de pronto el material de la clase no es suficiente, usted puede investigar acá de pronto en estos libros. Le doy clic, en este caso le doy clic al título del libro, me aparece su portada, todos los datos bibliográficos de este material, y podemos notar aquí del lado derecho las opciones en las que puedo encontrar este material. Puedo leerlo en línea, o incluso en algunos vamos a poderlo escuchar. Algunas bases de datos me permiten escucharlo, y en otras también me permite descargarlo, como vemos aquí, me lo va a prestar por cierto tiempo. ¿Por cuánto tiempo? 20 días. Pero debo tener esta aplicación instalada en mi computador, Adobe Digital Edition. Es gratuito, se instala en la tablet, el computador, el celular, y como veíamos, me va a permitir descargarlo, eso sí, teniendo una cuenta creada, ahorita vamos a ver, y ahí sí me va a permitir descargarlo por cierto tiempo, prestarlo por cierto tiempo. Voy a darle clic aquí en audio para tanto verlo como escucharlo, de pronto para personas con limitaciones visuales o que quieran ir haciendo otras cosas mientras van escuchando algún audio de algunos libros. No todos los libros van a estar disponibles de pronto en audio, pero vamos a aprovechar este que tiene la opción. Entonces, tanto me aparece el visor como también me aparece la opción para escuchar. Entonces voy a ir a algún capítulo. Del lado izquierdo me aparece la opción para navegar por todos los capítulos del libro. Voy a ir aquí al capítulo 1, sección 1.3. Y le voy a pedir que entonces me lo lea. En la parte superior aparecen los iconos para escuchar el material precisamente. No es una persona, es un software también de lectura de pantalla. De pronto hemos escuchado estos sonidos, estos acentos en otros videos, pero precisamente son un software de lectura de pantalla. Entonces le damos clic aquí en la parte superior donde está el parlante escuchar. Creo que no tengo compartido el audio de mi equipo, pero ahí está, ahí está haciendo la lectura precisamente, y ahí va subrayando lo que va leyendo. ¿Viste? Entonces, de esa forma también pueden ir escuchando material de estos libros. En este caso, no tengo compartido el audio de mi computador, por eso no se escucha en este momento, pero ahí ya está realizando la lectura. Voy a darle pausa acá. Y listo. Entonces se puede escuchar, se puede leer, y también podemos imprimir en PDF o imprimir en nuestros dispositivos periféricos de impresión. También podemos imprimir cierta cantidad de hojas de capítulos de estos libros. Por lo menos en la parte superior izquierda me muestra la opción de print. Aquí me dirá cuántas hojas me permite, ¿cierto? Por cada sesión. Entonces, en cada sesión yo puedo imprimir cierta cantidad de hojas. En este caso me dice que puedo imprimir esta cantidad de hojas. Vamos a darle este rango, le doy print, y luego me abrirá entonces dónde lo quiero guardar o en qué impresora la quiero mandar, y de esa manera me hago a los capítulos o el material, las hojas específicas que yo quiero para mi investigación. Entonces esta es una muy buena plataforma en español de libros de todos los temas: Python, Java, programación. Si usted va a aprender HTML, si quiere aprender de pronto C++, otros lenguajes de programación, aquí también los va a encontrar. Voy a regresar y quiero mostrarles entonces la opción para descarga. Cuando descarguemos el libro, aquí, esta es la opción para préstamo, por decirlo así. Él nos va a decir que debemos tener registro con él, con esta plataforma, con esta base de datos. En este caso le voy a dar clic solamente para ver el anuncio. Me dice, debo estar registrado. Debo crear una cuenta, estar registrado con ellos para poder
descargar y tener ciertos beneficios, como carpetas donde puedo guardar la información y que no se me pierda y en otro momento seguir leyéndola. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar una opción de login o crear una cuenta. Voy a darle clic aquí en login. Si ya tengo cuenta, ingreso mi usuario, mi correo. Recuerdo que por favor se registren con el correo institucional de Uninorte, una contraseña que puede ser distinta de la de su correo, simplemente es para esta página. Y si no tiene cuenta, acá donde dice nuevo cliente, se registra. Tiene un formulario, ¿cierto? Como crear una cuenta en Facebook, en Twitter, cualquiera de estas plataformas. Su usuario, su contraseña, la repite nuevamente y le va a llegar incluso un correo de confirmación. Hasta que no le dé clic, no va a poder usar los servicios. Ya yo tengo cuenta, entonces voy a ingresar aquí con mi cuenta. Los invito a que se registren en estas diferentes páginas. Miren, este es mi espacio personal. Aparece mi nombre, los préstamos o libros que he descargado, las listas. Yo puedo hacerle incluso guardar cierta información en estas plataformas. Lista de libros, los últimos libros que he utilizado o leído. Entonces ahí me aparecen todos estos libros, ¿cierto? Los voy a tener siempre a la mano. Entonces voy a regresar a buscar el libro de programación, ya con mi usuario y contraseña. Ya estoy en la parte de arriba identificado, logueado, dice mi nombre. De esa manera voy a poder buscar ahora sí el libro que yo necesite. Por lo menos estábamos viendo el de programación orientada a objetos. Miren que hay más libros. Vamos a tomar este. Y en mi computador, previamente, ya debo tener instalado Adobe Digital Edition. Este software usted lo busca en Google, Adobe Digital Edition, o aquí le da clic y él lo va a llevar allá. Y de esa forma usted lo instala completamente gratis. Es como un lector de PDFs, pero ahí va a controlar el tiempo. Bien, entonces al darle clic aquí donde dice obtener, perdón, acá donde dice préstamo, le damos clic. Me dice por cuántos días lo voy a descargar y también me puede aparecer la opción del formato. Hay varios formatos. En este caso me dice formato PDF. Hay otros que pueden ser formato EPUB, otro formato de libros electrónicos. ¿Listo? Entonces, según los formatos que aparezcan acá, usted elige cuál le gusta más leer. Hay algunos que son más dinámicos, por lo menos el EPUB tiene mucho de multimedia, que usted toca los enlaces y lo envía a diferentes partes del libro. Y en este caso solamente tiene la opción de PDF. El PDF común y corriente que conocemos, lo va a descargar, le damos clic aquí y lo descarga, como ven en la parte inferior. Cuando le dé clic, me abrirá el programa o el software de Adobe Digital Edition, donde voy a poder tener por 20 días este libro. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de tener información en sus computadores, en sus tablets, en sus celulares. Incluso después que lo descarguen, pueden estar sin internet, lo pueden seguir utilizando. Vamos a ver qué otros libros aquí hay de programación para que de pronto recuerden los títulos y en otro momento los busquen. Hay programación en C, C++, el que quiera profundizar o el que ya sepa de programación, acá puede ir profundizando en otros lenguajes. Los que van a hacer el módulo al final de programación móvil, si usted se decide en programación móvil, miren que aquí hay libros, programación de dispositivos móviles con Java. Entonces, es un buen libro también para ustedes. Vamos a buscar de pronto si hay material de Python. Los que están trabajando ahora con Python, voy a colocar aquí en la parte superior libros de Python en español. Me encuentro este libro, Gestión de la información web usando Python. Entonces, también usando Python pueden seguir al final del curso de Misión TIC. Hay dos vías, los que quieran irse por programación web o los que quieran irse por programación de aplicaciones móviles. Libros de todos estos, de toda esta clase pueden encontrar. Entonces, por lo menos aquí, programación web con Python. Miren, está este libro. Este solo está disponible en formato EPUB, como les comentaba ahorita. Es como más dinámico, diferente a un texto de PDF.
Entonces aquí lo voy a leer en este formato, no está en formato de audio, no se puede escuchar. Entonces cada uno podrá ver cuáles están disponibles en PDF, en EPUB, en audio. En este caso lo voy a leer. Miremos que es como diferente a un PDF, ¿cierto? Acá de este lado puedo tener la tabla de contenido. Entonces aquí podemos ver los bucles, las funciones, las cadenas, ficheros. Si ya de pronto tienen los retos y no saben cómo solucionar esos retos que ya están, acá van a encontrar seguramente muchos ejemplos resueltos en Python o en Java o en el lenguaje que estén programando. Entonces miremos aquí, tenemos muchos programas y ejemplos resueltos para que ustedes también puedan investigar y hacer sus retos. Ya estamos en el reto 2, si no estoy mal. Aquí entonces pueden encontrar todo este tipo de operadores lógicos, las variables, cómo utilizar de pronto las expresiones regulares, los ciclos, la función si, el if, entrada, salida, todo eso lo puedes aprender aquí. ¿Listo? Y también lo puedes descargar y tener en tu celular para consulta en cualquier momento. Entonces, esta es una muy buena plataforma, se llama Digitalia. ¿Listo? Entonces, para el que quiera buscar material en español, también tenemos material en español, cómo no. Les recuerdo, por favor, a los que están llegando a la transmisión, registrarse en la página, en el enlace que les están pasando por el chat, para que nos quede precisamente su registro en la biblioteca. Bien, ¿hay preguntas? Vamos a ver si por aquí, por el momento, hay preguntas. Vamos a ver si hay de pronto alguna pregunta. Dice, de acuerdo a la base de datos, bueno, Alfonso Volpe está ahí respondiendo, muy bien, muchas gracias, Alfonso. Ahí dice que según la base de datos nos dirá por cuánto tiempo nos va a prestar el libro. Algunas son por 20 días, 15 días, incluso usted puede elegir, ya vamos a ver diferentes plataformas que tienen diferentes opciones de tiempo. En esta que vimos 20 días, en esta nos dice clarito 20 días. Bien, acá me dicen que no encuentro la base de datos. Vamos a repetir entonces para los que están llegando cómo entramos a las bases de datos de la universidad. Nuevamente, página de la universidad www.uninorte.edu.co, Academia Biblioteca. Dentro de la página de la biblioteca, arriba de esta opción, de este metabuscador que se llama Sibila, escogemos el primer botoncito, el primer menú que dice bases de datos. Y aquí tenemos las diferentes bases de datos. En este caso yo elegí para ir solamente con libros. En la parte media superior, donde dice tipos, voy a escoger libros de texto completo. Ya vimos McGraw-Hill, vimos la base de datos de Digitalia y también les quiero mostrar entonces la base de datos de El Libro, también en español. Vamos a darle clic aquí donde dice El Libro. Nos pide el usuario y contraseña si es primera vez que ingresamos en la plataforma, en el navegador, si no le hemos dado todavía nuestro usuario y contraseña, que es el mismo del correo, sin colocar el @uninorte, solamente el usuario. Y esta plataforma, como ven, es bastante sencilla de utilizar, tiene libros de todas las áreas del conocimiento, por lo menos si usted está estudiando otra carrera también, aquí va a encontrar libros en español de todos los temas. Puede que encuentre también material de la editorial Uninorte, los que veíamos al comienzo. Aquí hay muchos de esos libros también de la editorial Uninorte. Vamos a buscar de pronto libros aquí en la parte superior. Puedo colocar el tema, el texto. Vamos a buscar de pronto utilizando, vamos a buscar Java, lenguaje de Java. Me aparecen acá, me dice que hay 35 resultados. Programación web en Java, programación en Java 2, estructura de datos, programación en Java, tercera edición, y en fin, una cantidad de libros, incluso para principiantes, empezar a programar usando Java. Vamos a darle clic aquí.
35 libros en español solamente de Java, tanto la parte web, la parte inicial, o también para diseño seguramente de aplicaciones móviles. Vamos a encontrar aquí información. Como vemos, también al darle clic me aparecen los datos bibliográficos del libro. Vamos a notar del lado derecho las opciones que me presta esta plataforma. Leerlo en línea, como ya hemos visto, lo puedo leer en línea los 365 días del año a cualquier hora utilizando internet, mi celular, mi computador. Y vemos acá donde dice también descarga. Esta descarga también es un préstamo por cierto tiempo. También debemos tener instalada una aplicación para poder leer este libro desde nuestro dispositivo móvil. Generalmente es la misma. Si usted tiene Adobe Digital Edition, es gratuito, usted lo puede instalar en sus dispositivos móviles y computador, y con ese software, con esa aplicación, va a poder leer este libro electrónico por el tiempo en que nos lo preste. Entonces vamos a darle clic aquí primero en leer en línea, para los que de pronto están llegando. Nos abre un visor, no va a perder absolutamente nada del contenido de estos libros electrónicos, incluso se actualizan más rápido que de pronto los libros que tenemos en la biblioteca físicamente. Acá, si de pronto hubo un error o hubo alguna cosa que agregar en estas plataformas, en estas bases de datos, usted lo va a encontrar actualizado al día, y por eso es mucho más beneficioso encontrarlo en estas bases de datos que de pronto buscarlos en la biblioteca, que ya son libros que pueden ser desactualizados en cierto tema. Bien, entonces aquí tenemos del lado izquierdo la tabla de contenido. Puedo ir al capítulo que yo quiera. Por lo menos aquí fui a tipos de datos y clases y referencias, capítulo 4 de este libro. Ahí estará entonces el Hola Mundo y todo este tipo de programas. Estarán los ejemplos, estará el código para usarlo también al resolver mis retos de la misión TIC. Entonces aquí podemos encontrar información de todo tipo. También es posible descargar en PDF e imprimir este material. Como pueden notar, del lado derecho hay una serie de iconos, pero cuando le doy aquí en la impresora notarán que la impresora está como de otro color, no está negrito fuerte, sino está como gris. Todo esto que está gris está deshabilitado. Solamente lo pueden utilizar las personas que se registren con esta plataforma. En la parte superior derecha dice registrarse. El que lo desee descargar, prestar material, incluso por cierto tiempo, debe registrarse obligatoriamente con esta plataforma. Simplemente darle clic aquí donde dice registrarse, llenar el formulario. Aquí en el correo, por favor, coloquen el correo institucional de Uninorte, fulanito@uninorte.edu.co, colocan su nombre, apellido, una contraseña, la repiten y de esa forma van a crear su cuenta. Les va a llegar un correo electrónico al correo institucional, confirman que es su correo y listo, ya van a poder utilizar diferentes servicios, como cuáles. Voy a regresar acá nuevamente al libro de Java. Si yo le doy imprimir, miren que me dice, no señor, no puedes imprimirlo, no puedes descargarlo ni prestarlo por tiempo si no te registras con nosotros. Ya yo tengo una cuenta, voy a ingresar aquí con mi cuenta de Uninorte. Cuando ingreso con mi cuenta, pueden notar que en la parte superior ya aparece mi nombre, ya estoy no como un usuario genérico, sino estoy con mi usuario personal, con mi espacio personal, donde puedo guardar, ver mis registros, ver lo que he leído, ver mis anotaciones, ¿cierto? Entonces ya está mi espacio personal aquí arriba. Y como pueden notar, los iconos ya no están grises pálidos, sino que ya están fuertes, en negro. Ya significa que todo esto se habilitó por haber creado una cuenta con ellos. Entonces, en este caso, yo le puedo decir imprimir cierta cantidad de material. Él me dirá, este libro, que tiene 518 hojas de programación Java, en este momento me dice que yo puedo descargar en PDF 207 hojas.
sin descargar ningún otro tipo de software. Puedo descargarlo, 207 hojas de los capítulos que yo quiera o de las páginas que yo desee en este momento. En otro momento puedo descargar otras 200 hojas si yo quiero, si lo necesito, y así me puedo hacer a todo el libro. Listo, en este caso solamente es en PDF, no es préstamo por tiempo y no es descargando ninguna aplicación, es simplemente PDF. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a decirle que me descargue aquí en formato PDF de las páginas 1 vamos a ponerle a la 10. Hasta 207 hojas puedo imprimir. Vamos a darle a imprimir aquí. Incluso ahí notaron que me dice un formato de citación, APA séptima edición. Eso va a aparecer al final de las hojas para que nunca se me olvide de dónde saqué la información. Siempre va a tener la bibliografía en la parte inferior. Listo, entonces si lo notan, aquí me descargó. Vamos a ver si les compartí toda la pantalla. Ahí está. Ahí estoy abriendo las 10 hojas en PDF que descargué de este libro. Ya esto es mío, sin descargar ningún software. Ahí está completo este libro de programación en Java, las 10 primeras hojas, que fue lo que yo pedí, ¿cierto? Ustedes son libres de elegir las diferentes páginas, hasta 207. En este caso, en este libro, pueden utilizar cómo hacer de pronto operaciones matemáticas, todo esto, lo pueden descargar, imprimir en su impresora personal, o guardarlo y mandarlo por correo, en fin, compartirlo con los compañeros si lo necesitan, o decirles, mire, aquí en este libro lo encontré, vaya a la página de la biblioteca y allá lo vas a encontrar sin ningún inconveniente. Entonces, ahí pudo descargar en PDF material sin ningún tipo de software adicional. En la parte superior es donde vemos que podemos agregarlo a nuestro espacio personal. Dice agregar a mi estantería, de tal forma que cuando yo vuelva a entrar a esta página del libro, voy a poder seguir leyendo este libro, valga la redundancia. Por ejemplo, capítulo 2, objetos. Supongamos que a mí me interesó esta información, ¿cierto? Miren que yo le puedo hacer anotaciones, lo selecciono, le puedo hacer colores acá, resaltar la página, resaltar las líneas o el código que voy a utilizar para mi reto, ¿cierto? Para mi proyecto de software. Entonces ahí lo puedo seleccionar, puedo colocarle notas. Eso va a quedar guardado, no se va a borrar, precisamente porque ya estoy en mi espacio personal. Miren que aquí puedo colocar una nota. Esto es para el reto 2, por poner un ejemplo. Esta página o esta hoja o este programa que veo aquí me va a servir para resolver el reto 2 de Misión TIC, o el reto del final de programación web o de programación aplicada a dispositivos móviles. Entonces ahí yo puedo ir haciendo mis anotaciones y eso queda en mi espacio personal, no se va a borrar. Siempre que yo ingrese a esta página con mi usuario y contraseña, voy a ir directamente a estas anotaciones y voy a ir directamente al libro, porque no tengo que buscarlo nuevamente, siempre va a quedar guardado allí. Bien, entonces esto también lo puedo guardar en mi estante personal. Si tengo una carpeta de pronto particular o puedo crear alguna, vamos a guardarlo acá. Vamos a guardarla. Ya quedó guardado en mi estante personal, como ven acá, quedó guardado. Y también hay la opción, como veíamos hace poco al comienzo, puedo descargarlo por cierto tiempo. Me va a permitir descargar el material por cierto tiempo. Acá me dirá por cuánto tiempo me lo prestan. Vamos a buscar aquí la opción entonces para la descarga. Voy a regresarme acá para volver al libro completo, a la presentación. Y aquí ahora sí dice descargar. Como ya tengo mi usuario y contraseña, miren los diferentes pasos para tenerlo en mi computador por cierto tiempo. Incluso una vez lo descargue, ya no necesito tener internet ni datos. Solamente lo necesito inicialmente para hacer la descarga. Entonces me dice, lo puedes descargar, ¿cierto? En estos formatos y luego leerlo
en tu dispositivo con esta aplicación. Vamos a darle aquí en siguiente. Me pregunta en qué dispositivo lo voy a leer. En un dispositivo de Apple, lo voy a leer, lo voy a descargar de pronto en un computador de Windows, ¿cierto? O en algún dispositivo móvil, ya sea de Android o de iOS. ¿Listo? Entonces me permite que descargue la aplicación para lectura en algunos de estos ambientes, para Mac, para iPhone, para Android o para Windows. Entonces puedo descargar la aplicación de Adobe Digital Edition o la que ellos sugieran, ¿cierto? Para lectura de libros. Una vez lo tenga, lo haya descargado, creo que preguntaban por cuánto tiempo. Veía ahí en los comentarios. Miren que aquí me dice máximo 30 días. Pero yo le puedo decir otros días, 29, 10, solamente lo necesito por 15 días, 5 días. Listo, entonces aquí yo puedo elegir por cuánto tiempo quiero este libro prestado, por decirlo así. Y le doy descargar. Como vimos, no me descarga el libro completo, me descarga precisamente un enlace. Cuando ya yo tenga instalado el software que ellos me pidieron, lo puedo abrir y allí me van a controlar el tiempo y lectura de ese material. Cuando pasen los 15 días que yo le elegí acá de préstamo, me dirá que está deshabilitado y que no lo voy a poder seguir usando. Tengo que volver a hacer el proceso nuevamente, eliminarlo de la aplicación y descargarlo nuevamente por los días que necesite. No hay ningún inconveniente, ustedes lo pueden hacer las descargas y los préstamos cuantas veces deseen. El software le va indicando cuando esté vencido. Si usted lo quiere renovar, nuevamente hace la aplicación, nuevamente hace todos los pasos que acabamos de ver para tener el libro completo. Entonces, esta es una muy buena página. Recuerden, Digitalia, esta base de datos de libro, para prestar necesitan crear su cuenta. Entonces, el que lo desee, en la parte superior derecha, crean su cuenta sin ningún problema. Voy a buscar aquí, de pronto ya buscamos de Java, vamos a ver qué hay de Python. Me dice que hay 12 libros completos de Python en español. Tesorería con Python, criptografía con Python, aplicaciones prácticas con Python, Python paso a paso para los que están empezando, introducción a la programación de Python 3.0, Python 3, curso práctico, aplicaciones gráficas, hacking ético con Python, introducción a la programación con Python. Entonces vamos a darle clic, de pronto este título me llamó la atención, vamos a darle clic acá. Nuevamente nos aparece todos los datos. Me dice incluso acá cuánta cantidad de hojas tiene, 414 hojas, que lo puedo descargar y prestar por un tiempo, lo puedo agregar a mi estantería, voy a agregarlo a mi estantería. ¿Listo? ¿Y dónde está mi estantería? Pues precisamente en la parte superior, cuando ya ingreso con mi usuario y contraseña, puedo ver todas estas opciones. Búsquedas avanzadas, mi estantería, mis búsquedas guardadas. Voy a darle clic aquí donde dice mi estante. Entonces aquí tengo guardados esos libros y esas anotaciones que recuerdan que había hecho hace poco. Acabé de guardar el libro de Python con 0 anotaciones y aquí está el libro de Java. Siempre lo voy a tener como en mi colección personal. Y miren que tiene una anotación. Cuando yo vaya nuevamente a este libro, recuerdan que yo anoté algo. Le dije, mira, aquí voy a encontrar la solución para el reto 1, reto 2. Aquí lo voy a encontrar. Entonces voy a volver aquí a leer en línea o le puedo dar clic allá en el icono que tenía y allá van a estar todas mis anotaciones sin ningún problema. ¿Listo? Entonces ahí voy a encontrar siempre las anotaciones que yo le haya hecho a estos diferentes capítulos. Aquí voy a encontrar las anotaciones, no se han perdido. Como pueden ver, ahí está el resalte. Ahí está toda la información. Y también las notas. Entonces ahí están las diferentes notas que he colocado en este caso. Sombreados,
las páginas donde yo he hecho los sombreados, en este caso solamente en esta, marcadores, de pronto como para poner una marca en una hoja y seguir leyendo después, todo eso lo podemos encontrar acá, y las notas que haya agregado. ¿Listo? Entonces es una muy buena página, el libro, para buscar libros en español. Bien, vamos a ver si hay de pronto alguna pregunta que no hayan resuelto todavía. Por favor, recuerden registrarse a la página de la biblioteca. La presentación queda en el canal, sí, está grabándose y queda en el canal, lo pueden leer, lo pueden ver tantas veces como deseen y compartirlo con compañeros que no hayan llegado. Esos libros se ven buenísimos, ok, utilícenlos por favor, hay más, de pronto por tiempo no alcanzamos a mostrarle toda la variedad, de pronto hay programación web, inteligencia artificial con Python, hay machine learning, hay programación de ciencia de datos, bases de datos, en fin, hay de todo un poco. Y estará disponible como egresado, sí, mientras tengan usuario y contraseña de Uninorte, mientras su correo esté activo, van a poder utilizar todos estos servicios de la biblioteca. ¿Listo? Entonces, no tengo muy claro con registro si van a quedar enseguida como egresados, pero mientras usted tenga el usuario y la contraseña y su correo, va a poder seguir utilizando todos estos servicios. ¿Dónde encuentro la biblioteca? Bueno, creo que ya lo respondimos, pero vamos a volver nuevamente para seguir con el tema. Bien, vamos a, si alguien llegó, si alguien está llegando hasta ahora, entonces vamos a repetir los pasos y continuamos. Bien, entonces en la página de Uninorte, www.uninorte.edu.co, retomando nuevamente, www.uninorte.edu.co, elegimos la opción de Academia Biblioteca. Y dentro de Biblioteca vamos a encontrar una opción que dice Bases de Datos. Aquí he tomado las bases de datos que son solamente libros. En la parte superior derecha, en la mitad, perdón, dice tipos de libros, elegí solamente libros a texto completo. Bien, hay otras bases de datos que están en inglés, igual que la que vimos hace poco de McGraw-Hill. Les recomiendo mucho estas bases de datos, por lo menos eBook Central, es muy buena, vamos a darle clic, es muy parecida a el libro. Como ven, es bastante sencilla, el material está en inglés. Entonces aquí voy a buscar también este tema. Bueno, algo que no he comentado es que ustedes pueden acá utilizar los diferentes operadores lógicos booleanos para hacer sus búsquedas. Eso que aprendieron en programación, ¿cierto? Para tomar decisiones, el AND, el OR, el NOT, eso se puede utilizar acá también para hacer búsquedas. El AND, vamos a ver si alcanzo a ver aquí el chat. ¿Alguien me recuerda o sabe para qué sirve el AND en programación? Por lo menos verdadero y verdadero que da. Creo que eso ya lo estaban aprendiendo estos días. ¿Alguien me puede responder en el chat qué da verdadero y verdadero? Vamos a ver si alguien se ha estudiado. El AND da verdadero. Ok, muy bien. Las dos variables deben cumplirse. Muy bien, por aquí me dice Pablo Acosta y María Paulina. Las dos variables deben cumplirse. Muy bien, entonces si están prestando atención a sus clases de programación. Acá es igual. Si utilizamos el operador AND, que acá debe estar en mayúscula, en programación podemos utilizar minúscula, pero en las bases de datos necesariamente tienen que estar en mayúscula. Nos va a buscar todos los libros o todos los resultados que tengan esta y esta palabra. Todo lo que vayamos uniendo con el AND. Por ejemplo, vamos a buscar Java and Python. Búsqueme todos los libros que tengan los dos lenguajes de programación, que hablen tanto de Java y que también hablen de Python. Vamos a buscar a ver si encontramos algo por el estilo. Entonces miren que el AND va en mayúscula. Me aparecen 2.722 resultados que tienen tanto la palabra Java
y la palabra Python. Puede estar en el título, puede estar en el resumen, puede estar dentro del material del libro, pero esas dos palabritas las encontró en estos resultados. Entonces aquí podemos encontrar Python profesional, Python usando ArcGIS, Python y bioinformática. Aquí hay desarrollo geoespacial con Python, ¿cierto? Todo lo que he encontrado aquí, programación paralela con Python, programación orientada a objetos con Python. Entonces va a encontrar esas palabritas claves y seguramente en otros resultados de estos 2700 también habrá material de Java. Entonces aquí los primeros que me mueven, miren aquí, este dice programación web usando Scrapping Web con Java. Software también acá, ingeniería embebida y software con Java. Ingeniería de software también. Entonces hemos buscado en una sola línea material tanto que diga Python como que diga Java. Entonces tenemos toda esta cantidad de resultados. Vamos a tomar uno de estos de ejemplo. Programación en Java para aplicaciones web. Aquellos que se vayan a ir por las aplicaciones web en Java al final de los retos o al final de misión TIC. Vemos que es muy parecido al que veíamos hace poco de el libro. Es prácticamente parecido la plataforma, aunque aquí aparecen información en español, todos los libros son en inglés. También les permite hacer la lectura en línea del material y descargarlos siempre y cuando, ya saben, creen su cuenta. En la parte superior dice iniciar sesión, se registran, crean su cuenta y van a tener los servicios que habíamos visto ahorita. Una carpeta personal donde pueden guardar los libros, hacer sus anotaciones, descargar por cierto tiempo. Bien, entonces voy a darle clic aquí en leer en línea, sin registrarme en este caso. Miremos, aquí están las 903 hojas de este libro de programación para aplicaciones web en Java. No pierde absolutamente nada del contenido, desde la portada hasta la contraportada lo va a encontrar todo. Todo el libro completo aquí lo va a encontrar. En la parte izquierda, donde están los punticos, puedes buscar la tabla de contenido. Podemos ir al capítulo que deseamos. Capítulo 4, capítulo 3. Vamos a irnos al capítulo 3, escribiendo su primer server. Entonces aquí tenemos todo lo que tenga que ver con programación web, el server para Java, y aquí encontrará de pronto códigos que le pueden servir a hacer anotaciones. Miren que aquí le estoy haciendo anotaciones, pero eso no se me va a guardar. Me dice, para que puedas guardar anotaciones debes estar registrado con nosotros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se registren también. Igualmente, aquí me va a permitir descargar sin instalar ningún software cierta parte del libro, capítulos o una cantidad específica de hojas. Generalmente es el 60% del libro. En este caso, este libro, como pueden ver aquí en la parte superior derecha, tiene más de 900 hojas. Vamos a ver cuánto me deja imprimir. Vamos a darle clic aquí donde dice imprimir en PDF. Me dice un máximo de 188 hojas. En este momento puedo descargar 188 hojas. En otra ocasión, en otra sesión, puedo descargar otras 188. O algún otro compañero puede descargar otras 188. Y así nos hacemos a todo el capítulo o los capítulos que necesitamos para nuestra investigación o nuestra tarea. Entonces aquí por lo menos le voy a decir que me busque de la página, que me imprima de la página 20, por poner un ejemplo, a la página 25 para no hacerlo muy pesado. Y como pueden notar, como en la otra base de datos, también me permite ver la bibliografía en algún formato para que nunca se me olvide de dónde saqué la información. Cuando vaya a hacer mi trabajo de investigación, citar de dónde saqué la información. Le doy en continuar. Miren que aquí no he tenido que descargar ningún software. Aquí voy a darle a abrir y me descargará en PDF esas páginas específicas que yo le he pedido de este libro de programación
profesional en Java. Aquí en la parte inferior ya está terminando la descarga. Vamos a esperar que abra. Y ese es suyo, sin instalar nada. Ahí están desde la página 20 a la página 25 que yo le había pedido. Usted lo descarga, lo imprime, eso ya es suyo. Aquí no nos ha pedido que creemos cuenta, solamente cuando vayamos a prestar por cierto tiempo para lectura sin internet es que nos va a pedir que nos registremos. O si queremos hacer anotaciones o ese tipo de servicios que tienen por lo menos nuestras estanterías, ahí sí necesitamos estar registrados. Bien, entonces esta es una muy buena plataforma. Libros en inglés, de Java, de Python, seguramente habrá de otros temas. Voy a volver aquí en la parte superior. Por lo menos si alguien quiere aprender inteligencia artificial y de pronto que tenga algo que ver con Java. Mire que ahí estoy utilizando el operador AND. Recuerden hacer acá en estas plataformas sus búsquedas en inglés. Entonces miren, para buscando aquí inteligencia artificial, me aparecen 5.593 libros o resultados que hablan tanto de inteligencia artificial y seguramente en su interior tienen también la palabra Java. Entonces aquí vamos a encontrar tanto inteligencia artificial y la palabra, también aquí busco el IA y Java. ¿Listo? Entonces, cuando necesiten un tema en particular, pueden buscar de esa forma, utilizando los operadores. Igual pueden utilizar el operador OR, o una cosa o la otra. Por lo menos, vamos a ver acá, habíamos dicho hace poco, buscábamos Java, AND, en mayúscula, Python. Con esta búsqueda utilizando el AND, me aparecen 2.722. Vamos a ver si hay algún cambio, ya no utilizando el operador AND, sino vamos a utilizar el operador OR, o una cosa o la otra, o ambas. Vamos a ver si hay algún cambio. 2.700. Miren que me aparecen ahora ¿cuántos? 22.191 resultados. O una cosa o la otra, ya sea que hable de Java, ya sea que hable de Python o de ambas. Entonces es también una buena forma de buscar información utilizando estos operadores lógicos que hemos aprendido también en programación para hacer nuestra toma de decisiones con el if, con el while, todo eso. Acá también se puede utilizar estos operadores en las diferentes bases de datos que hemos visto. Acá hay otros lenguajes como R, C++, C#. Entonces el que quiera aprender, toda esa información aquí la tiene a su disposición. Aquí hay programación para principiantes con Python. Entonces un muy buen libro aquí que encontramos. Python, herramientas de Python para Visual Studio. Python profesional. Entonces tenemos información de todo tipo aquí, de todos los ambientes de programación, los lenguajes, y también para que aprendan programación básica, programación web, programación móvil. Bien, entonces tenemos ya poco tiempo. Tenemos una gran cantidad de bases de datos, de libros, revistas, artículos. Nos hemos enfocado en los libros en español, libros en inglés, cierto que les pueden servir muchísimo para sus investigaciones. Para finalizar, voy a regresar a la página de la biblioteca. En esta metabuscador que se llama Civila+, usted puede buscar tanto lo que tenemos físico como digital. Obviamente, de pronto usted no puede llegar a la biblioteca de la universidad, entonces de pronto está lejos por restricciones de pronto de pandemia, en fin. Seleccione aquí en la parte inferior colecciones digitales para que solamente le aparezcan resultados electrónicos, digitales. Si coloca todos o coloca colección física, le saldrá material que obligatoriamente tendrá que ir a ver a la biblioteca Carse Parris, desplazarse a donde esté y llegar en los horarios en los que la biblioteca está abierta. Entonces, si solamente quiere material digital que pueda ver desde la casa,
que venga de todas estas plataformas que hemos visto, de todas estas bases de datos, le damos aquí colección digital. Aquí en Sibila puedes buscar en español y puedes buscar en inglés. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la palabra web y la palabra and. Vamos a buscar con Java. Los que quieran aprender programación web con Java. Aquí pueden salir artículos, pueden salir tesis, noticias, en fin, de todo tipo de información. Y también, por supuesto, libros electrónicos. La mayoría de estos libros vienen precisamente donde lo hemos visto ahorita, el libro, Digitalia, eBook Collection, McGraw-Hill, todas estas plataformas. Entonces, miren, aquí hay una cantidad de información de libros. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para hacer nuestra investigación. Fundamentos aquí por lo menos, desarrollo móvil con Ajax. Acá seguridad en Java. Entonces, como estos materiales no están físicos, usted le da clic donde dice aquí acceso en línea o texto completo disponible y nos enviará a la plataforma, a la página donde podemos descargar este libro. En este caso, vamos a darle clic aquí a otro ejemplo. En este caso que diga texto completo. Muchos de los materiales de pronto no están en texto completo, depende de la página. Bueno, aquí tengo un error de la página de EBSCO, entonces precisamente es mejor ir directamente a la plataforma de EBSCO. En la parte superior me muestra en qué plataforma está EBSCO, y esa era una de las que le mostraba precisamente por acá. Tenemos libros de EBSCO, aquí están. Estos libros de eBook Collection son de esa editorial, EBSCO. Acá pueden encontrarlos si de pronto les aparece ese error en algún momento. Ya ese error no es de la biblioteca, es precisamente de estas plataformas que de pronto tienen algún error en los códigos, en los nombres de los libros. Este es de la plataforma EBSCO. Y seguramente si busco ese libro acá, lo voy a encontrar. Vamos a buscar investigación, programación web y Java en este caso. Bien, entonces seguramente aquí voy a encontrar ese libro que allá me salió el error. Libros completos también a otra plataforma, libros en inglés, completamente en línea, lo pueden leer en línea, descargarlos o imprimir ciertos capítulos que requieran. Y también recuerden que deben registrarse. En algunos casos, para descarga completa, por cierto tiempo, nos pide que nos registremos con ellos. Entonces, esta página de Sibila es importante para que sepan todo lo que hay en las diferentes bases de datos y de pronto no buscar una por una. También es importante que lo tengan en cuenta a la hora de sus investigaciones, a la hora de sus búsquedas. Bien, entonces veamos qué preguntas pueden existir al momento. Por favor, recuerden registrarse en el link, en el enlace que les han estado mandando a través del chat. Colocan, le va a pedir su usuario y su contraseña de Uninorte. Luego les aparece un formulario, coloquen que son de emisión TIC y en la opción de tipo de estudiante coloquen pregrado y le dan registrarse. Les llegará un correo indicando que asistieron precisamente a esta charla. Vamos a ver si hay algo más. ¿Cómo indico que traiga solo libros en español? Bueno, la búsqueda en Sibila puedes hacerlo tanto en español como en inglés. Y en la parte izquierda, vamos, aquí me dice Egni Melan, pregunta cómo buscar solamente material en español. Aquí está Sibila, las respuestas que obtuvimos de la búsqueda. Y en la parte derecha hay una serie de filtros. En la parte derecha vamos a encontrar idiomas. Aunque lo busque en inglés, puede que me salgan en diferentes idiomas. Aquí, del lado derecho, generalmente estas bases de datos tienen diferentes filtros. Mira que me dice que hay 1329 resultados en español. Yo puedo decirle solamente tráigame libros o información o artículos o tesis o material de diferente índole, multimedia incluso, se puede traer, pero solamente en el idioma que yo le digan. Del lado derecho puedo hacer una serie de filtros
también por fecha, le puedo decir también por periodo de tiempo, de qué fecha quiero que traiga el material, ¿cierto? Alguna colección en particular o alguna base de datos en particular. También puedo buscar que solamente sean artículos de revistas, que sean material multimedia o capítulos de libros o libros completos. Acá también puedo ver todo el tipo de recursos que se encuentra acá en la plataforma. Entonces, allí creo que resuelvo la duda de Egni Melán, que preguntaba solamente buscar libros en español. Bien. No ha podido encontrar la lista para inscribirse. Ok, aquí donde dice Uninorte Académico en el chat, les acaban de colocar el enlace. Por favor, le dan clic allí en el enlace que les acaban de mandar donde dice Uninorte Académico. Ahí se registran para que por favor les quede la asistencia. ¿Alguna otra duda? Marlen dice que lo bueno de esta clase es que lo socialicen también con sus otros compañeros y que esto se va a quedar, esto queda grabado precisamente en la plataforma, queda grabado en el canal de Uninorte, lo pueden revisar con calma, los pasos que hemos ido dando acá y las diferentes plataformas que les he recomendado. No son las únicas, por tiempo les he mostrado solamente como las más puntuales, pero hay muchas bases de datos que te pueden servir para investigar sobre programación, sobre inteligencia artificial, sobre ingeniería de sistemas, y muchos de ustedes ya son ingenieros de sistemas o están estudiando en otras universidades de ingeniería. En fin, acá pueden encontrar también mucha información. Recuerden, usuario y contraseña de Uninorte, preferiblemente para ingresar a estas plataformas y para registrarse siempre con el correo institucional de la universidad. Todo esto queda grabado y lo pueden repasar, compartir con compañeros que no hayan asistido a la clase por X o Y motivo. Bien, listo. Ya cómo se accede, creo que ya lo comentamos a través de la página de la biblioteca. Vamos a ver si de pronto hay Visual Basic para aplicaciones. ¿Hay algo? Hay muchísimo Visual Basic para aplicaciones, para Excel, para diferentes materiales. Hay diferentes lenguajes, C++, C#, Visual Basic, .NET, en fin, el lenguaje que tú menos creas, aquí ya lo tenemos. Aquí ya hay libros, sobre todo en inglés. Si son lenguajes muy nuevos, ¿cierto? Como Kotlin. ¿Alguien ha escuchado hablar de Kotlin? Kotlin es un lenguaje nuevo que va a reemplazar prácticamente al Java, es lo que espera Google, ser la competencia con Kotlin, y ya seguramente tenemos libros, pero como son tan nuevos, seguramente lo vamos a encontrar en inglés. Entonces, tratar de buscar en estas bases de datos en inglés. Dice, no deja registrarse, error 404. Egni, por favor, revisa de pronto tu navegador, trata de utilizar de pronto otro navegador. Vamos a ver si de pronto no está caída la plataforma. Ya muchos se han registrado. Voy a revisar acá. Hay cerca de 300 personas que se han registrado. Entonces, por favor, continúen con el registro. En este caso me dice que vamos, cerca de 120 personas se han registrado en este momento. Entonces, por favor, continúen con los registros para que les quede la asistencia. Vamos a seguir leyendo acá de pronto más dudas. Desarrollo móvil en Kotlin, ok, ya David Barrios lo conoce, todo eso lo podemos encontrar acá. He buscado y no encuentro sobre Kotlin. Seguramente estás buscando en español, como les decía ahorita, traten de buscar de bases de datos que sean en inglés. Seguramente vamos a encontrar mucho material. Vamos a ver otra pregunta que haya por aquí. Si hay más preguntas, comentarios.
estamos llegando entonces al final de nuestra transmisión. Les agradecemos mucho su asistencia a este evento. Recuerden compartirlo con los demás compañeros. En la universidad creo que hay más de 4.500 personas haciendo la misión TIC de la Ruta 2. Hoy de pronto por tiempo, de pronto se les cruza con el horario de la clase que tengan en línea, ¿cierto? Entonces compartan, díganle que a través de la plataforma de Uninorte pueden encontrar este video y también en biblioteca, a través de la página de biblioteca podemos resolver sus dudas, hay un chat, pueden de pronto pedir asesorías a través de la página, en fin, cualquier duda, no duden de pronto en escribirnos en la página de biblioteca, seguramente allá podemos resolverle con más detalle casos puntuales. Si alguien de pronto no tiene conocimiento de cómo entrar a alguna plataforma en particular, podemos ayudarle. Muy bien, entonces con esto finalizamos. Les agradezco a todos por su asistencia, por sus preguntas, por el tiempo y también precisamente por su atención. Jack Ferrer, ok, muchas gracias a ti también por asistir. Dice Jonathan Alfonso, bases de datos en inglés, ¿solo encontramos libros en inglés? Sí, así es. La base de datos que vimos hace poco de el libro, de ebook central, esa tiene algunos libros en francés y en alemán. Francés y alemán pueden encontrar allí también unos cuantos. Aunque la base de datos de libros en inglés tiene un 1% de libros en francés y de pronto puedes encontrar algo también en alemán. Pero hay muchas en español, claro que sí. El libro, Digitalia, las bases de datos de la biblioteca, de Editorial Uninorte. Entonces ahí tenemos mucha información. Muchas gracias para todos. Muy buen día. Con esto finalizamos. Fue un placer haber estado con ustedes. En la biblioteca siempre estamos dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Buen día y muchos éxitos en sus misiones TIC en esta ruta número 2 de la misión TIC 2022. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.